Hoy en este vídeo te vamos a explicar los pros y contras de sacar a un gato a pasear a la calle. En primer lugar, debes saber que la decisión de sacar al gato a pasear a la calle es simplemente tuya. Los gatos no tienen una necesidad fisiológica como los perros para que los estés sacando y que hagan sus necesidades allá, porque tenemos el cajetín dentro de casa. Pero si tú lo que quieres es que pasee, se divierta, vea un entorno diferente al de las cuatro paredes de la casa, incluso que corra, esta es una muy buena opción y aquí te vamos a explicar los pros y contras de sacarlo y cómo hacerlo. La primera ventaja que debes de saber sobre sacar a un gato a la calle es que es una experiencia muy estimuladora para el gato. Es una experiencia que tienes que disfrutar con él, que os tiene que gustar a los dos, eso es lo primero. Y segundo, sabrás que los gatos son súper curiosos, así que si lo sacas a la calle va a recibir muchísimos más estímulos que los que puedes recibir en tu casa, con lo cual estará muy ansioso, muy alegre incluso, y eso estimulará su mente y su imaginación. Así que es muy propicio y muy bueno que saques al gato a la calle. La siguiente ventaja es que va a hacer ejercicio. Algunas personas dicen que no pueden hacer tanto ejercicio en casa, nosotros no estamos de acuerdo, pero sí que son experiencias diferentes. Si está en casa, nosotros te recomendamos que si has decidido no sacarlo, al menos le montes circuitos para que ellos puedan correr y hacer esta actividad que necesitan y que es obligatoria, por así decirlo, ¿no? Pero si quieres darle otro tipo de experiencia, la calle está muy bien. ¿Por qué? Porque puedes ir, lo mismo que se hacen con los perros, de ir al campo, ir al monte, pasar las vacaciones con ellos, lo puedes hacer perfectamente con un gato. Y además, si tienes un gato que es propenso a no moverse o a tener sobrepeso, salir a la calle va a facilitar que se mueva más, porque igual en casa tiene un entorno conocido y por eso va pues del sofá a la silla y no se mueve mucho, ¿no? Pero si está en la calle, todo el entorno le va a parecer curioso y eso va a propiciar que empiece a caminar, incluso a correr, y así empezará un poco a hacer más ejercicio. ¿Conoces el dicho de la curiosidad mató al gato? Pues bien, esto es porque los gatos, como bien hemos dicho, son muy curiosos y entonces quieren experimentar. Y es posible que si tú tienes un gato doméstico, quiera todo el rato salir a la calle, incluso alguna vez se te haya escapado. Si tú sales a la calle con tu gato y ya le enseñas el entorno, ya le enseñas lo que hay fuera y lo acostumbras, verás que no tendrá esa necesidad de escaparse de casa porque ya conocerá todo y por lo tanto estará mucho más seguro, tanto dentro como fuera. Ahora vamos con los contras, ¿no? ¿Qué hay de negativo en sacar a un gato a la calle? Pues bien, los gatos son animales que se pueden llegar a estresar muchísimo. Y piensa que no son tan sociables como los perros. Si tú lo estás paseando y ve un estímulo que sea otro animal, es muy probable que se asuste, que intente huir, y por eso hay que hacerlo todo muy cuidado y sobre todo vigilar y controlar el entorno, ¿no? Lo tenemos que hacer de manera pautada y controlada, empezando por igual el jardín de casa para que nos entendamos y ir poco a poco sacándolo al exterior porque son muy estresables y tenemos que tener cuidado con esto. A colación con el punto anterior que os habíamos dicho, os recordamos que tenéis que tener muy en cuenta a dónde sacáis a vuestro gato. ¿Por qué os decimos esto? Porque si vais a un entorno donde haya muchos obstáculos para ellos va a ser complicado y se podría meter en sitios donde luego no lo pudieseis coger, como por ejemplo árboles o sea algún coche debajo del coche. Entonces intentaremos no ir por ahí porque si no al sacarlo lo podríamos hacer muchísimo daño. Entonces vamos a buscar espacios abiertos que tengamos controlado, por ejemplo un campo libre que nosotros conozcamos, un parque, ¿no? Que tampoco haya mucha gente o muchas personas al principio para poder controlar esos estímulos ajenos, o césped. Si tenéis una casa y tenéis jardín y nunca lo habéis sacado, pues igual empezar por un jardín con césped sería una buena idea, pero siempre lo que os digo, controlando lo que hay alrededor y poquito a poquito iremos abriéndole el mundo. Ahora que sabemos los pros y los contras, igual ya has tomado una decisión. Y si has tomado la decisión de sacar a tu gato a la calle, te vamos a explicar los imprescindibles que necesitas para poder hacerlo. El primero de todos es muy importante.
Te lo repetimos en todos los vídeos, te lo seguiremos repitiendo y te lo tienes que clavar a fuego. Y es que los gatos o los perros o cualquier animal que salga a la calle tiene que estar desparasitado, tanto internamente como externamente. Si es un animal doméstico que no está acostumbrado a salir a la calle, te recomendamos primero que acudas al veterinario, que le digas que lo quieres sacar a la calle y para así te mire el cuadro de vacunación, que vea que todo está correcto y si le falta algo que se lo ponga, ¿de acuerdo? Y luego más adelante nosotros lo que haremos es la desparasitación externa, que esto ya viene de parte tuya y lo tienes que vigilar. Tienes diferentes utensilios. Nosotros aquí te hemos traído estas pipetas de aquí. Estas pipetas son muy comunes, puedes encontrar de diferentes tiempos, ¿no? De 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Estas concretamente son solo para 1 semana. Y ahora te vamos a explicar cómo se ponen. Lo que hacemos primero es retirarle el cabezal, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Y lo que tenemos que hacer es ponerle diferentes puntos en el cuerpo, ¿vale? Para que se esparza por todo él y entonces le proteja. Sobre todo estas pipetas van muy bien para los gatos o perros que tengan el pelo largo, ¿no? Porque a estos no les va muy bien que les pongamos un collar, entonces las pipetas son idóneas. Entonces lo que hacemos es le apartamos un poquito el pelo y se lo ponemos aquí, detrás del cuello. Los gatos no pueden llegar a esta zona de aquí y por eso es importante que se lo pongamos en zonas poco accesibles para ellos, para que no se las retiren. Le hemos puesto un puntito aquí. Le ponemos, apartándole siempre el pelo, otro puntito aquí, le apartamos el pelo, otro puntito aquí, otro puntito por aquí para que esté protegido entero el cuerpo. Y en esta zona no le vamos a poner, como os decía, porque pueden llegar, ellos sí que llegan a lamerse la colita, así que por aquí no les vamos a poner. Gastamos todo el bote, si nos queda un poquito más, lo seguimos poniendo alrededor de todo su lomo hasta acabar gastándola, que ahora ya está gastada, y esta pipeta en concreto nos dura para 1 semana. Ahora que tenemos todo lo indispensable para que esté desparasitado y pueda salir a la calle, te vamos a explicar qué elementos necesita. Lo primero que vas a necesitar es un collar o un arnés. Nosotros te recomendamos que si nunca le has puesto un collar a tu gato, por ejemplo aquí tenemos a Mimi, que ella ya tiene un collarcito porque está acostumbrada, pero si algún día no lo ha sacado o no está acostumbrado a ello, te recomendamos un arnés de este tipo, un arnés tipo camiseta. ¿Por qué? Porque ellos son muy propensos a sacarse las cosas, son muy ágiles, entonces perfectamente pueden con la pata sacárselo con facilidad si no están acostumbrados. Entonces este tipo de arneses lo que hacen es que le envuelven el cuerpo entero y además al no tener casi costuras y ser elástico no les molesta, así que podría ser un elemento muy práctico para los gatos de iniciación. Y a partir de aquí, a medida que lo vayas acostumbrando, le puedes pasar al collar. ¿Por qué? Porque el collar es mucho más fácil de sacar, entonces es más fácil que lo utilices con gatos que ya están acostumbrados, porque simplemente será para poderle enganchar la correa. Nosotros te recomendamos que lo hagas poquito a poco, que empieces en casa, que le empieces poniendo durante unos minutos, porque lo que no queremos es estresar y agobiar al gato, y que día a día vayas aumentando el tiempo con el que va con el arnés y le vayas juntando la correa y sacándolo para acostumbrarle. Primero empezamos en casa, luego continuamos en la calle. El siguiente punto también es muy importante. Aunque nuestro gato vaya atado, lleve un arnés y lleve una correa, tienes que tener en cuenta dónde vas a pasearlo, no ya por el entorno, que es lo que te habíamos explicado antes, sino también por las plantas que pueden haber a su alrededor. ¿Por qué? Porque es posible que te encuentres con algunas plantas que sean tóxicas para ellos, o que acudas, por ejemplo, a algún parque público y que hayan tratado ese césped con algún tipo de pesticidas o algo, y si tu gato ingiere ese tipo de hierba o de plantas, que pueda encontrarse mal. Así que primero investiga un poco, fíjate en los entornos donde vas o que no haya nada que le pueda perjudicar, y entonces sí, ya puedes salir con él a la calle. El siguiente punto, y algo que tienes que tener muy en cuenta para sacar a tu gato, es la confianza. Es muy importante esto. Si nosotros estamos nerviosos, le transmitimos este nerviosismo al gato, y entonces es algo que no nos podemos permitir, entre comillas. Así que estate tranquilo, relájate, primero tómate el tiempo que necesites para poderlo sacar y cuando estés preparado, da el paso. Es muy importante que sepas también que la primera vez el gato no va a salir corriendo, ni va a estar a tu lado, ni va a tener ese nerviosismo que te estaba diciendo ya por iniciativa propia, y entonces tienes que tener paciencia.
lo primero que te recomendamos es que la persona que lo saque la primera vez sea esa persona que le tiene más confianza o que está más con el gato. Si sois una familia y de esa familia, el núcleo familiar, es la niña o el niño quien saca o quien está normalmente con el gato, te recomendamos que sea esa persona la que le acompañe en su primer paseo, porque él lo verá como una persona de confianza y verá que es un entorno un poco más, pues eso, confiado, tranquilo y que puede él pasear por aquí. Las primeras veces es muy normal que el gato no quiera caminar, incluso que se tumbe. Es muy importante que nunca debemos tirar de la correa ni obligarlo, tiene que ser él el que dé los primeros pasos, ¿vale? Y poco a poco iremos viendo cómo igual empieza, por ejemplo, arrastrándose por el suelo, que lo hacen mucho, poquito a poquito irá empezando a erguirse y a caminar normalmente hasta que al final llegue el punto de que esté totalmente relajado y empiece a correr y a acampar por sus anchas por el sitio donde hayáis escogido, ¿vale? Es un proceso delicado que lleva su tiempo, que tienes que tener paciencia y recuerda que cada gato tiene sus propios tempos. No puedes, si algún amigo o alguien te ha dicho que él lo ha hecho una semana, no puedes coger esta referencia como guía. Cada animal tiene su tiempo y tú tienes que acostumbrarte a él y respetarlo sobre todo. El cuniconsejo de hoy es múltiple. Te vamos a enseñar diferentes elementos que te van a ayudar en este proceso y que te van a ser muy útiles. El primero es este transportín, como vemos aquí. Cuando tú saques a tu gato de casa es muy importante que lo saques en transportín, no que vaya directamente caminando. Es lo que te habíamos dicho antes, se puede asustar. Entonces nosotros lo llevamos en transportín hasta el sitio donde queremos empezar a iniciarle en este paseo para que no se canse, para que no vea otros estímulos ni entornos y no se asuste, ¿vale? El transportín también nos va a ser muy útil si el gato en algún momento o bien se cansa, se asusta o pasa algo. En algún momento de estrés puntual que tenga el gato lo podemos meter en el transportín y como no verá nada, se relajará mucho más. El segundo punto que te va a servir mucho es una correa corta. Cuando tenemos una correa corta como la que tenemos aquí, nos servirá para en el momento en el que lo sacamos por primera vez, que esté aquí a nuestro lado y que no se nos vaya por otros sitios diferentes. Así los podremos controlar un poquito más. El tercer punto es una correa larga. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha acostumbrado lo que queremos es que corra, pues entonces tendremos una correa extensible, puede ser de 3 metros, de 5, incluso las hay de 10 metros y así el gato podrá correr por donde él quiera, pero siempre estará controlado. Y por último, y lo más importante de todo, recuerda siempre llevar agua, ¿vale? Siempre que sacamos a un animal le tenemos que dar agua, tiene que hidratarse, sea gato, sea perro, sea cualquier animal que haya disponible. También recuerda que no lo puedes sacar en horas puntas de sol o de extremo frío, ¿no? Porque si no se pueden resfriar, pueden tener miedo y pueden pasar muchísimas cosas. Entonces nosotros te recomendamos un bebedero tipo así, que como veis se llena de agua y cuando se levanta cae aquí el agua y nos sirve como recipiente, así que es un bebedero portátil muy útil. Siempre llevar agua a disposición.